Mostrar mi enorme satisfacción por ver hecho realidad un sueño colectivo. Un sueño que además he tenido la suerte de poder perseguir junto a COCENFE y junto a los ciudadanos de Petrer. Recuerdo como si fuera hoy, y hace ya casi 8 años, que la diputada Clemencia Terrado de entonces y yo vinimos a escuchar esa aspiración de COCENFE Alicante y de los ciudadanos de Petrer. Y desde entonces, desde el primer día que llegamos al gobierno, hemos ido colocando una financiación importante para que este sueño colectivo sea realidad. Es el resultado del esfuerzo colectivo entre diferentes instituciones públicas y también entre instituciones públicas y privadas, que es la forma de caminar juntos y de ir cumpliendo compromisos. Y también me van a permitir que es el resultado también de un compromiso firme del Gobierno de España por la provincia de Alicante, que se demuestra, desde luego, en casos concretos como el que hoy hemos venido a visitar. Es un orgullo poder ver que la tecnología hoy más puntera, que se hace en España, que se diseña en España y que se descubre en España, está siendo aplicada en favor de los ciudadanos y especialmente de los ciudadanos más vulnerables. Este centro está pensado desde el primer minuto y desde el primer metro para ser eficiente energéticamente, para poder utilizar ese sol que afortunadamente tenemos en Alicante y para utilizar las nuevas tecnologías al servicio de las personas con discapacidad y dependientes. Y ese es también el gran valor que tiene centros como este. Tenemos que conseguir ahora que empiece a caminar y por eso vamos a seguir trabajando para que la Generalitat concierte las plazas y podamos ver este centro, que ya es una realidad, lleno de hombres y mujeres que puedan disfrutarlo como se merecen. Hoy es un día muy importante para hablar de discapacidad. Veo que no es lo que interesa, es una pena, pero le diré que lo que yo he visto es que este partido ha puesto en marcha sus mecanismos democráticos. A diferencia del Partido Popular, es un partido democrático donde los militantes votan en las agrupaciones, proponen nombres y las ejecutivas correspondientes se hacen eco de esa sensibilidad de los militantes, que estoy convencida que será esa sensibilidad la que se vea reflejada en la lista al final, por supuesto. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío y tenemos que seguir siendo exigentes, porque afortunadamente en estos 3 años de desarrollo de la ley hay ya muchas personas que están recibiéndola, pero también hay muchas personas que esperan recibirla y por tanto tenemos que seguir trabajando, cooperando entre instituciones y siendo también exigentes para que se cumplan los derechos que ahora afortunadamente por ley tienen los ciudadanos a una ayuda pública, a una prestación, a un servicio para desarrollar su día a día y su autonomía de vida. Para el municipio de Petrer, para toda la comarca del Medio Vinalopó y todas las personas afectadas de la provincia de Alicante. Me comentaban los miembros de la asociación que en toda España hay en torno a unos 50 centros de estas características, pero no tan actualizados y tan modernos y tan avanzada en su tecnología como este de Petrer. Yo creo que darnos todos la enhorabuena, porque las personas que tengan esta dependencia van a estar muy atendidos en un sitio que además tiene un enclave fantástico. Es maravilloso, es el buen concepto que cogió el propio arquitecto y se creció ante una dificultad como era un solar de planta triangular y ha hecho posible que hasta el sótano tenga mucha más luz que muchos edificios en la 5ª planta, y todo hecho con mucho cariño, con mucho conocimiento de cuál es la necesidad y la realidad que tienen las personas con alguna discapacidad. No solo está pensado para esas grandes dependientes con toda la domótica y sistema más moderno, sino que está también pensado para que los trabajadores de este centro sean casi en su 100% puedan ser personas con alguna discapacidad y puedan trabajar aquí y desempeñar su trabajo. Y bueno, incluso nos han comentado que, puesto que las cocinas y el comedor tienen mucha más capacidad que esos 40 residentes o 30 de centro de día, que sumarían unos 70, pues que cabe la posibilidad de que al estar tan bien equipado pueda dar servicio de comedor a gente que esté por aquí trabajando, que quiera venir, y con esa forma, de esa manera también se obtiene una máxima integración de las personas con discapacidad y del resto de personas que yo creo que estarán encantadas en acudir a un sitio donde sobre todo se percibe eso, pues tanta dedicación y tanto cariño a la hora de realizarlo. Yo gracias al arquitecto, a la empresa que lo ha construido, porque también está muy bien terminado, está hecho con mucho gusto, muy acogedor, y
y por supuesto a COCENFE, que ha sido el motor de todo esto. Así es que enhorabuena a todos. En Petrel este no es el único centro. Hoy visitamos este centro de COCENFE, ¿no? Pero que es un centro que, como sabéis, participa tanto el Gobierno, como participa la Generalitat, como participa Diputación, como Caja Madrid, como también el propio Ayuntamiento, ¿no? Pero este no es el único centro. En Petrel yo digo que somos un pueblo de privilegio dentro de lo que es la ley de la dependencia, por razones, yo diría, de infraestructuras, pero también por razones de implicación, y cuando hablo de eso hablo propiamente de Sense Barreres. Tenemos un colectivo sin duda que se esfuerza por el mundo de la dependencia y por el mundo de la discapacidad. En Petrel tenemos, además de este centro, un centro de día que se está construyendo, el centro de Alzheimer, que bueno, yo estoy seguro que en breve va a ponerse en funcionamiento y que está prácticamente acabado, y lo que es también el centro de la Molineta de atención a mayores, que está en funcionamiento ya desde hace algún tiempo. Por lo tanto, yo diría que Petrel, dentro de lo que es la comarca, dentro de lo que es la provincia, es un punto de referencia, sin duda. Yo creo que es un punto de referencia en el mundo de la discapacidad. Hoy hemos asistido a una visita que yo diría que, bueno, pues que demuestra una vez más que cuando se piensan las cosas, como creo que lo está haciendo COCENFE, porque sin duda para que los centros tengan el cariño y tengan las necesidades que necesitan las personas con discapacidad, tienen que haber también personas que por delante vayan intentando pensar y ver de qué manera hay que hacerlo. Lo decía Mari Carmen, la vicepresidenta de la Diputación, bueno, hablando de nomótica, pero hablando también de que pueden dar un servicio externo, es decir, se está pensando en el empleo. Por lo tanto, yo diría que este centro es un centro a exportar en cuanto a ideas. Es un centro sin duda a valorar en cuanto al cariño y el afecto que se le ha puesto a todo el mundo para que salga adelante. Y un ejemplo sin duda, yo creo, de que todas las administraciones juntas somos capaces de sacar adelante proyectos tan importantes y tan necesarios como estos. Por lo tanto, yo creo que hoy es un día sin duda de alegría y de satisfacción, que estoy seguro que en cuanto se ponga en marcha del todo, bueno, pues vamos a poder comprobar in situ. Intercomarcal Televisión.